Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Las autoridades están atendiendo un caso muy serio de amenaza contra los miembros del cuerpo policial. Se trata de una persona que vive en Holanda, que usando su Facebook Live incentivó a comenzar a dispararle a los agentes policiales por el caso del arresto de una persona con problemas mentales donde hubo agresión física de ambas partes. En el video pide a las mafias a comenzar a matar policías que, según él, cuando un agente comete un error de maltrato contra una persona, se le debe hacer lo mismo. El ministro de Justicia se pronunció sobre el video y dijo que es inaceptable, por lo que usarán los métodos para atender este tipo de amenazas. Se supo que la policía holandesa fue a buscarlo a su casa, pero no se encontraba, dejándole una citación para que se entregara. Recientemente, en otro video, el hombre explica que él mismo irá a hacer presencia ante la justicia para dar su punto de vista, explicando que lo dicho en el video fue un impulso emocional. El día de ayer se realizaron diferentes controles policiales en varias partes de la isla. Un sitio relevante fue en Caracas, Baigüe, donde una gran cantidad de autos circulaban con vidrios oscuros, otros con documentos que no estaban en regla, y hasta personas que no tenían licencia de conducir. En conclusión, el día de ayer fue una jornada que cerró con una elevada cantidad de multas. Ya el segundo grupo de trabajadores que fueron seleccionados por Sandals Royal Curaçao se encuentra en Jamaica para comenzar con el entrenamiento y preparación del personal, con el objetivo de que puedan brindar un servicio de alta calidad a todos los futuros huéspedes que hagan uso de esta cadena de resort tan conocida por su excelencia. Como ya sabemos, Sandals ha tomado a 500 candidatos que actualmente están recibiendo ya su entrenamiento respectivo. Se invita a todas las personas que estén interesados en el área de turismo a entregar su solicitud, ya que todavía hay diferentes funciones disponibles. Se espera que para el próximo mes de abril 2022 abra sus puertas. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Verizon y AT&T retrasarán el despliegue de la red 5G alrededor de algunos aeropuertos de Estados Unidos. Las dos operadoras de telefonía móvil tenían previsto activar la nueva tecnología en todo el país el miércoles, pero la Agencia Estadounidense de la Aviación expresó preocupaciones ante un posible caos causado por interferencias en las frecuencias de la red con sus instrumentos de vuelo esenciales en aterrizajes. La agencia validó el uso de ciertos modelos de radioaltímetros y dio su aval para 48 de 88 aeropuertos estadounidenses, imponiendo restricciones para otros de los casos luego de la petición de 10 empresas de transporte aéreo. AT&T y Verizon ya han pospuesto varias veces el despliegue de la red 5G desde diciembre. El presidente Joe Biden agradeció en un comunicado a los dos operadores por su reciente decisión. Sin embargo, las compañías lamentaron que las autoridades estadounidenses tarden tanto en reaccionar al despliegue de la red ultrarrápida previsto desde hace al menos 2 años. Un portavoz de Verizon recordó que la tecnología ya ha sido desplegada de forma segura en más de 40 países sin perturbar los servicios aéreos.